Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sido un completo misterio por mucho tiempo. Ya saben, esos misterios que te dan vueltas en la cabeza, que te hacen buscar y buscar información, y que a veces te dejan con más preguntas que respuestas. Pero hoy estamos a punto de desentrañar uno de los secretos más guardados de Turquía, uno que ha capturado la imaginación de muchos y que honestamente me ha tenido fascinado por semanas. Hoy, amigos, vamos a hablar de la vida secreta de Can Demet. Sí, ese Can Demet. El mismo que muchos de ustedes conocen, o han oído hablar, y que ha sido objeto de especulaciones y rumores durante años. ¿Quién es realmente Can Demet? ¿Qué esconde tras esa fachada? ¿Qué secretos guarda? Prepárense porque hoy vamos a intentar arrojar luz sobre ese enigma. Y les prometo que el camino será emocionante. Pero antes de que empecemos a desvelar todo, no quiero olvidarme de lo más importante. Si este vídeo les gusta, si les parece interesante, si les pica la curiosidad, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Vamos a empezar. Para entender la magnitud del misterio que rodea a Can Demet, primero tenemos que entender el contexto. Turquía es un país con una historia rica y compleja, un lugar donde las sombras del pasado a menudo se entrelazan con el presente. Y en este contexto, la figura de Can Demet siempre ha sido, digamos, un poco enigmática. Su nombre ha resonado en los círculos de poder, en los medios de comunicación, y en las conversaciones cotidianas de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque Can Demet no es una figura pública en el sentido tradicional. No es un actor famoso, un político destacado, ni un empresario con una presencia mediática constante. No, Can Demet es más sutil. Se rumorea que tiene conexiones con el mundo de los negocios, con la política y con otros asuntos que son mejor no mencionar en voz alta. Durante años ha sido asociado a ciertas operaciones, a ciertas negociaciones y a la sombra. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo mera especulación, o hay algo más? La verdad es que la información disponible sobre Can Demet es escasa y fragmentada. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajan del todo. Pero después de mucha investigación, de leer entre líneas, de analizar informes y documentos, he logrado recopilar cierta información que creo puede arrojar algo de luz sobre este personaje misterioso. Uno de los puntos más intrigantes sobre Can Demet es su aparente capacidad para moverse con facilidad en diferentes círculos. Se dice que tiene contactos tanto en el mundo de la alta sociedad como en el de los bajos fondos. Es como si tuviera dos caras, dos identidades, que le permiten adaptarse a cualquier situación. Esta habilidad para navegar en mundos tan dispares es, sin duda, una de las claves de su éxito, y también, una de las razones por las que su figura resulta tan fascinante. *** El arte de la conexión, los círculos sociales y el poder invisible ***. La capacidad de Can Demet para transitar entre la opulencia de la alta sociedad y las profundidades de los bajos fondos es, sin duda, uno de los aspectos más intrigantes de su perfil. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda navegar con tanta destreza en mundos tan distintos, cada uno con sus propias reglas, códigos de conducta y dinámicas de poder? Para entenderlo, es crucial analizar las redes sociales en las que se dice que Can Demet se desenvuelve. Se rumorea que frecuenta eventos exclusivos, galas benéficas y reuniones privadas en los círculos más selectos de Estambul y otras ciudades turcas. Estos eventos no solo sirven como plataforma para el intercambio social, sino también como un terreno fértil para la construcción de alianzas estratégicas y la consolidación de contactos valiosos. Se dice que Can Demet posee una habilidad innata para detectar oportunidades y para identificar a las personas clave que pueden ser fundamentales para el logro de sus objetivos. Su capacidad para entablar conversaciones significativas, para escuchar atentamente y para ofrecer el apoyo adecuado en el momento oportuno, le ha granjeado la lealtad y el respeto de personas influyentes en diversos sectores. Pero, ¿qué hay de sus conexiones con los bajos fondos? ¿Cómo es posible que alguien que aparentemente se mueve en los círculos de la élite también tenga vínculos con el lado oscuro de la sociedad? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. Se rumorea que Can Demet ha sabido rodearse de personas que pueden ser útiles para la consecución de sus objetivos, sin importar la legitimidad de sus acciones.
Estas conexiones podrían ser cruciales para la realización de negocios turbios, la protección de sus intereses y la eliminación de posibles obstáculos. Es importante destacar que aunque se habla de estas conexiones, no existen pruebas concretas que demuestren la participación directa de Can Demet en actividades ilegales. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la falta de transparencia en sus acciones sugieren que podría existir un trasfondo oscuro y complejo que aún no ha sido revelado por completo. *** El sector inmobiliario, un imperio construido en las sombras ***. Otro aspecto clave de la vida de Can Demet es su supuesta participación en el sector inmobiliario, un sector que en Turquía ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Se dice que Can Demet es un inversor astuto y que ha sabido identificar las oportunidades de negocio más prometedoras. Los rumores sugieren que Can Demet tiene intereses en importantes proyectos inmobiliarios en Estambul, Ankara, Izmir y otras ciudades turcas. Se dice que ha invertido en la construcción de lujosos complejos residenciales, centros comerciales y hoteles de alta gama. Su capacidad para predecir las tendencias del mercado y para adquirir propiedades estratégicas en ubicaciones privilegiadas le ha permitido obtener importantes ganancias económicas. Pero, ¿de dónde proviene su capital? Esta es una pregunta clave que ha generado numerosas especulaciones. Algunos sugieren que Can Demet ha utilizado el dinero proveniente de sus negocios en la sombra para financiar sus inversiones inmobiliarias. Otros creen que ha contado con el apoyo de inversores extranjeros y de fondos de inversión opacos. La falta de transparencia en sus operaciones y la complejidad de las estructuras financieras utilizadas para la adquisición de propiedades han dificultado la investigación de las fuentes de su capital. Las autoridades turcas han intentado, en varias ocasiones, investigar sus inversiones, pero los resultados han sido limitados debido a la habilidad de Can Demet para ocultar sus operaciones y para evadir los controles. *** El mundo de las sombras, empresas y organizaciones con oscuros secretos ***. Las investigaciones realizadas por periodistas y expertos en finanzas han revelado la existencia de posibles vínculos entre Can Demet y ciertas empresas y organizaciones que operan en la sombra. Estas empresas, registradas en paraísos fiscales o en países con una legislación laxa, podrían ser utilizadas para ocultar capital, evadir impuestos y realizar actividades ilegales. Se rumorea que Can Demet ha utilizado estas empresas para financiar sus inversiones inmobiliarias, para lavar dinero y para realizar operaciones financieras dudosas. Las autoridades sospechan que estas empresas podrían estar involucradas en actividades como el tráfico de drogas, el contrabando, la corrupción y el lavado de dinero. La identificación y la investigación de estas empresas y organizaciones son fundamentales para desentrañar la verdad sobre la vida secreta de Can Demet. Sin embargo, la complejidad de las estructuras financieras utilizadas y la falta de cooperación internacional han dificultado la labor de las autoridades. *** La vida personal, el misterio de la discreción ***. Uno de los aspectos más enigmáticos de la figura de Can Demet es su vida personal. Es conocido por su discreción y por su aversión a la prensa. Evita las entrevistas, no asiste a eventos públicos y prefiere mantenerse alejado de los focos. Esta actitud solo alimenta el misterio que lo rodea. Se sabe que Can Demet valora mucho su privacidad y que se esfuerza por proteger a su familia de la atención mediática. Algunos rumores sugieren que tiene hijos, pero no existen pruebas concretas de ello. Su vida personal es otro secreto que guarda celosamente. La falta de información sobre su vida personal dificulta la comprensión de sus motivaciones y de sus acciones. ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué es lo que intenta ocultar? ¿Tiene algo que ver con su pasado? ¿Con sus negocios? ¿Con sus contactos? Es posible que su afán por mantener un perfil bajo se deba a su temor a ser investigado o a su deseo de proteger a su familia. También es posible que simplemente prefiera mantener su vida personal separada de sus negocios y de sus contactos. *** El mundo del arte y las antigüedades, un refugio para el misterio ***. A lo largo de mis investigaciones, he descubierto algunas pistas interesantes que podrían ayudarnos a entender mejor la vida secreta de Can Demet. Por ejemplo, hay rumores sobre su posible participación en el mundo del arte y las antigüedades. Se dice que colecciona obras de arte valiosas, y que tiene una gran pasión por la historia y la cultura. Esta afición podría explicar su conexión con ciertos círculos sociales, y también podría ser una forma de lavar dinero, aunque esto es solo una especulación.
El mercado del arte es un terreno fértil para el lavado de dinero, debido a la falta de regulación y a la dificultad para rastrear el origen de los fondos utilizados para la compra de obras de arte. Si K.N. Demet realmente está involucrado en la compra y venta de obras de arte, es posible que esté utilizando este mercado para ocultar su riqueza y para desviar fondos ilícitos. La adquisición de obras de arte valiosas podría ser una forma de diversificar sus inversiones y de proteger su patrimonio de posibles investigaciones. *** Los vínculos con la política, un juego de poder e influencia ***. También he encontrado información sobre sus posibles vínculos con el mundo de la política. Se rumorea que ha financiado campañas políticas, y que tiene una gran influencia en ciertos partidos y personalidades. Esto podría explicar su capacidad para moverse con facilidad en los círculos de poder, y también podría ser una forma de proteger sus intereses y negocios. La financiación de campañas políticas es una práctica común en muchos países, pero en algunos casos puede dar lugar a conflictos de interés y a la corrupción. Si K.N. Demet ha financiado campañas políticas, es posible que esté buscando influir en las decisiones políticas y en la legislación para proteger sus intereses y para obtener beneficios económicos. Sus posibles vínculos con el mundo de la política podrían ser una de las claves para entender su capacidad para moverse con facilidad en los círculos de poder y para evadir los controles. La influencia política podría ser una herramienta poderosa para proteger sus negocios y para evitar posibles investigaciones. Conclusiones. Un enigma persistente ***. En definitiva, la vida secreta de K.N. Demet es un laberinto de intrigas, rumores y especulaciones. No hay respuestas fáciles ni verdades absolutas. Pero a pesar de todo, creo que hemos logrado arrojar algo de luz sobre este personaje misterioso. Hemos explorado sus posibles conexiones, sus negocios y su vida personal. Hemos analizado las pistas, hemos interpretado la información disponible, y hemos intentado armar el rompecabezas. Es importante recordar que todo esto es solo una aproximación, una interpretación de la información disponible. La verdad probablemente es mucho más compleja y difícil de desentrañar. Pero a pesar de todo, creo que hemos logrado adentrarnos en el fascinante mundo de K.N. Demet. Así que, ¿qué podemos concluir? Bueno, en primer lugar, que K.N. Demet es una figura enigmática que ha logrado mantener un perfil bajo durante años, a pesar de su aparente influencia y poder. En segundo lugar, que tiene una red de contactos muy amplia y diversa, que le permite moverse con facilidad en diferentes círculos. Y en tercer lugar, que su vida secreta está llena de misterios y secretos que aún no hemos logrado desentrañar por completo. Pero lo más importante es que este vídeo nos ha demostrado que la curiosidad es una fuerza poderosa, y que la investigación, a veces, puede llevarnos a descubrir cosas sorprendentes. ***El futuro de la investigación, un llamado a la transparencia ***. La historia de K.N. Demet es un recordatorio de la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas en el ámbito público. La falta de información, la opacidad y la ausencia de controles pueden dar lugar a la corrupción, a la impunidad y a la erosión de la confianza en las instituciones. Es fundamental que las autoridades turcas continúen investigando la vida secreta de K.N. Demet y que tomen medidas para garantizar que se haga justicia. Es necesario que se investiguen sus negocios, sus contactos y sus posibles vínculos con actividades ilegales. También es importante que se fortalezca la legislación y que se establezcan mecanismos más efectivos para prevenir y combatir la corrupción, el lavado de dinero y otras actividades delictivas. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para construir una sociedad más justa y más equitativa. La investigación sobre la vida secreta de K.N. Demet es un desafío, pero es una investigación que debe continuar. La verdad debe ser revelada y la justicia debe ser aplicada. Solo así se podrá poner fin a los rumores y a las especulaciones y se podrá arrojar luz sobre la figura enigmática de K.N. Demet. Un llamado a la acción ***. Si tienen información relevante sobre K.N. Demet, no duden en compartirla. La colaboración ciudadana es fundamental para la investigación periodística y para el esclarecimiento de la verdad. Espero que esta investigación les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el misterioso mundo de K.N. Demet. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dejado con ganas de más. La verdad, este tema da para mucho más, y creo que hay mucho más que descubrir sobre la vida secreta de K.N. Demet.
No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué otras preguntas tienen sobre Candemet? ¿Qué más les gustaría saber? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.